Gracias por continuar aquí entre nosotros, orgullosos de quienes somos, en el canal de TV Oriente. Nos encontramos a un costado de la parroquia de la iglesia de San Francisco de Asís. Lo más significativo del pueblo de San Francisco Tlaltenco es este templo construido por los franciscanos en el siglo XVI. La parroquia de San Francisco de Asís, localizada en Plaza Centenario, esquina con calle San Francisco, cuenta con un retablo mayor tallado en madera y dorado del siglo XVIII, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con un ancho de 4 metros con 60 centímetros. Estamos también aquí en este jardín con la señora Concepción Castañeda Noguerón, que el próximo 8 de diciembre va a cumplir 82 años de edad. Doña Conchita es toda una memoria de aquí, mantiene en su memoria todos los recuerdos desde su infancia como oriunda de esta población. Doña Conchita, ¿cómo fue su infancia aquí en el pueblo? Platíquenos. Bueno, ando un poco de la garganta. No se preocupe. Mire, que mi niñez fue muy bonita. Yo viví con mis abuelos, que se llamaba Benito Noguerón e Isabel Noguerón, mi abuela, y mis tíos, mi mamá también. Como mi papá falleció, por eso mi mamá se tuvo que ir allá con mis abuelos, y yo ahí, mi hermano y yo, ahí crecimos. Mi abuela nos mandó a la escuela, pero antes de ir a la escuela nos mandaba al molino, tenía yo que venir al molino de los Chávez. Aquí ya había molino, era el primer molino que empezó a trabajar, no sé en qué fecha, porque yo cuando era niña ya el molino estaba. Entonces antes de irme a la escuela me mandaban con una cubeta chica, con nixtamal a que me molieran. Y habían 2 personas, una la que agarraba la maquila de nixtamal y otra la que sacaba la masa. Cuando estaban sacando la masa y ya iba a ir la otra maquila enseguida, decían otra, así decían que ya era otra la maquila para que no agarraran más masa. Cuando pedían martajada para tamal, decía la que estaba moliendo, otra martajada para tamales. Y así se la llevaban. Duró mucho tiempo ese molino, hasta que hubo el molino de don Teófilo Rioja. Su casa es aquí en la esquina, los dueños de ahí, don Teófilo Rioja y la señora Conchita Acevedo. O sea, todos la conocen por doña Conchita, pero su nombre es Concepción, como yo. Y bueno, así creció mi infancia. Mi abuela me mandó los 6 años a la escuela, terminé la primaria bien. Aquí en San Francisco. Aquí era la única escuela, la Plan de Allá, la que está acá en la colonia Guadalupe. Entonces, la primaria, sí. Sí, mi abuela quería que fuera yo, que continuara yo, estaba la secundaria hasta Tecómic, pero en ese tiempo era difícil, pasaban los camiones para ir hasta Tecómic, a veces se tardaban 1 hora para llegar. ¿Dónde pasaban los camiones? En la carretera, allá en la calzada, sí, allá por el arco. Sí, allá por el arco. Todo esto era tierra, me platicaba antes. Sí, era de tierra. Cuando llovía, porque llovía demasiado, como le platicaba hace un rato, eran unos sol de verano ardientes, fuertes los soles. Entonces todas las siembras, y luego por la tarde llovía demasiado. Así es que las siembras se daba mucho, todos tenían maíz, frijol, todo, no había hambre en esos tiempos. Allá en la casa de mi abuelita se cosechaba haba, maíz, frijol de colores, el parraleño, el moro, el negro, y haba amarilla y blanca. Mis tíos de que iban al cerro bajaban elote, mi abuelita nos hacía tortillas de elote para desayunar, nos duraba hasta 3 días. No se compraba pan, no vendían pan aquí, casi no se vendía pan. Había una tienda que sí vendía, pero si no iban temprano se terminaba el pan. Pero no nos daban pan a nosotros. Mi abuelita iba al centro los sábados, me llevaba y traía pan español o pan francés, decía ella. ¿No se hacía pan aquí? Acá no existía ni una panadería, nada. Venían a vender aquí la tienda de doña Emilia Ruiz, es una de estas, aquí parece que donde está la farmacia, sí. Había la tienda de doña Emilia Ruiz y don Melesio Báez. Y era la tienda grande que vendía todo, desde petróleo, escobas,
cocos para los animales, o sea, los gatos, cinchas, escobas de vara, de palma, de cambray, todo vendía la señora. Y quesos, todo lo que es frutas y legumbres y todo. Pero aquí no se compraba verduras porque las tenían en el campo. No había se ponían unas cuantas personas acá en la orilla de esta banqueta, se ponían personas, tendían su costalito, ayatito, y ahí venían a vender cilantro, coliflores, lechuguitas y eso. Con el tiempo, ahí la única carnicería que había era cuando yo ya fui niña, no sé más antes. Yo ya estoy hablando como de unos 5 años que ya tenía yo, venía yo con mi tía, me traían a la carnicería los domingos, tenían después del desayuno o antes, porque era la única carnicería del pueblo, aunque era pequeño el pueblo, éramos pocos, solamente los de aquí del pueblo, porque no había ni una colonia, solo el pueblito. Entonces, si no veníamos a la carnicería, había bastante gente y nos despachaban porque estaba en la fila de personas hasta afuera. No iba por fila, sino que un montonal así de personas. Entonces, oiga, pero el pueblo era chico, había era poca chico. gente. Pero como no había ni una carnicería, solamente ellos, solo los domingos se comía carne. ¿Cuánto costaba el kilo de carne en aquel Pues entonces? no se recuerdo, valdría, parece que estaba entre unos 50, $1.50, porque yo todavía cuando me casé, venía yo a comprar ahí en la casa de Azul. Sí. Todavía lo compré a $5 el kilo, la carne para cocido. El bistec, no sé si estaría 6, porque bistec no comprábamos. Vivíamos con mi suegra, pero ella me mandaba, vete por la carne temprano, lo ponía a cocer, porque era muy trabajadora mi suegra, muy ligera. Nos daba su comida, la preparaba temprano, a las 12 ya estaba, ya había hecho sus tortillas y todo. Muy trabajadora mi suegra. Y entonces le digo, eso fue después, la de ahí fue después, pero la única carnicería de todo el pueblito, de todo el pueblo, era aquí en esta calle de Independencia. La carnicería se llamaba Blanquita, el dueño se llamaba don Moisés Mancilla y su esposa, bueno, la conocimos, no sé si fue primero o segundo, eso no sabemos, pero conocimos a doña Sara de la Peña, era su esposa. Después, pues como todo hay competencia, fue la de don Félix y luego se hicieron otras carnicerías y así se fue agrandando el pueblo, se fue haciendo grande. Y se fue creciendo para las... La primera colonia que se hizo fue la colonia Guadalupe, la primera, sí. Entonces, mire, todo lo que es la colonia Guadalupe, Sí. como los de aquí del mero, los del pueblo, se fueron casando sus hijos. Y en ese tiempo había terreno, le pedían al comisario se llama el comisario Gidal, que les dieron terreno, así a donde quieran, tal día los espero, y donde gusten ustedes, pues era llano la colonia Guadalupe. Entonces se citaban y ya el comisario les iba a señalar a qué lugar querían, hasta tenían que escoger el lugar porque era llano. Ahí, por ejemplo, en la casa de mi abuela, como tenía animales, habían borreguitos, caballos, burros, entonces, y puercos. Entonces los soltaban, cuando acabamos de desayunar, decía mi abuelita, asómate si los puercos ya acabaron de comer, les abres su puerta y abres el zaguán para que salgan. Ya sabían, le digo, ya acabaron de comer, dice, ábreles, y ya abría yo, y luego el zaguán, ya se iban como borreguitos, iban saliendo al llano, ya sabían, y solo se venían porque no había gente que robara nada, nomás éramos los de acá del pueblo, sí, nomás éramos los de acá. ¿Y cómo le hacían para ir a México, por ejemplo? Mi abuelita decía, de que a 15 días vamos a ir a México, aunque todo es México, pero no decía al centro, como hoy se dice voy a ir al centro, decía vamos a ir a México. Entonces se ponía un día de acuerdo con mi tía Lupe o mi tío, porque tenía que ser 2 porque traían suficiente mandado. Azúcar acá no sé si ya se vendía o no, pero traían el azúcar de allá. Una bolsa grande, 75 centavos, así, era puro terrón, no había polvo, era puro terrón. Nomás la llenaban y ya decían tanto, no la pesaban tampoco. Y traía el café de allá, y traía el azúcar, todo traía. Decía, voy a traer géneros para nuestros vestidos porque ya va a llegar la feria de octubre, la fiesta de octubre, que es el 4 de octubre. Y todo traíamos de allá, traía pan, decía pan español, pero era un pan muy sabroso.
Bueno, todo traía, así le digo. Hasta fruta traía, llevaba la canasta para traer fruta, que duraba toda la semana para que íbamos comiendo, que plátanos no faltaba allá en la casa. ¿A qué se dedicaba su papá, perdón? Este, mi papá falleció, yo ya no lo conocía, era yo pequeña, por eso mi mamá, que nacimos aquí en esta calle, no sé cómo se llama, Abasolo, aquí se casó, mi mamá se casó bien, pero al fallecer mi papá, mi mamá regresó con mis abuelitos, aquí en la avenida San, por eso allá, sí. ¿De qué se acuerda de las comidas que le preparaba su abuelita? Mire, ella hacía una olla de lentejas. De lentejas. Y nos hacía torta de huevo con cilantro o torta de huevo con cebolla o con quesito. Él hacía la torta en su cazuela, no usaba sartén, en cazuela extendida, y luego lo partía por porciones y nos aguardaba para nosotros sin chile, porque lo demás se lo echaba entre el chile, y con los palitos adentro con papas. Sí, nada más eso, y frijoles. No hacía sopa, no hacía nada de sopa, nomás nos daba frijoles y nuestra torta, y a veces si era chile con papas, guardaba papas ya cocidas y nos daba eso. Perdón que le interrumpa, Conchita, pero es que y perdone usted también, pero me llama la atención que entre la gente de su edad no había obesidad, y yo se lo atribuyo a la alimentación, que aunque luego dice uno, pues era alimentación porque éramos pobres. No, es que era una alimentación nutritiva. Exacto. Yo a usted la veo perfecta, delgada y mírela, llena de vida. ¿Será por eso? Mire, del campo, o sea, del cerro, mi abuelo traía calabacitas en este tiempo, traía elotes tiernos, los hacía mi abuelita de esquites, pero no fritos como hoy con grasa. Acabando de hacer tortillas, ya estaba desgranado el elote y lo echaba al comal, le echaba salecita y un poco de agüita, poquititito, le rociaba y lo revolvía, y eran esquites pero asaditos en el comal, nada de grasa, nada de grasa. Por ejemplo, la gorda de elote que hacía para desayunar, no le ponía azúcar, por eso los hacía. Llegando, dice, vamos a limpiar los elotes y vamos a desgranar, y lo molía en el metate, solamente le ponía canela. No ponía azúcar, porque cortando el elote viene dulcecito, el elote del cerro no necesita azúcar. Y ya, entonces, y bajaban quelites, flores de calabaza, ¿cómo se llama? Verdolagas, en los que les llaman quitoniles, porque hay dos clases de quelites y todo eso. Tal vez todo eso, que comíamos todo sano y todo lavadito y todo, por ejemplo, los quelites los ponía a cocer poco, no una hervidita, luego en un coladorcito. No era colador tampoco, en una canastita viejita la lavaba bien, ese era su colador de mi abuelita. Entonces... Permítame tantito, doña Conchita. Vamos a un corte con nuestra TV Oriente y regresamos con ustedes.